en la UBA que, Filmina, por favor, que esto devenía porque teniendo en cuenta la complejidad y transdisciplinariedad en el campo de la salud colectiva, Naumar Almeida Filo, en su revista Article de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, en el 2006, entendió que transitamos desde un modelo de ciencia lineal que ante la complejidad y el caos por los múltiples desarrollos del siglo en las ciencias humanas, veníamos abiertas, creíamos que eran abiertas y permanente construcción, y pasamos a lo que fueron los modelos circulares. De los de enfoques sistémicos pasamos a el sistema de redes. La teoría general de los sistemas que permitió en el gráfico 1 ver la interconexión de todas las causales y las disciplinas que se integraban en las ciencias humanas, devino luego con el aporte de la matemática en la teoría de las redes, de la cual habla Naumar Filo. Bueno, esto que fue el enfoque sistémico que primeramente utilicé para el abordaje de las causas o de los niños que debía analizar y estudiar en los gabinetes educacionales, o también que debíamos mejorar en la salud pública, no alcanzó. Fue necesario buscar una nueva versión de la superación del caos y la complejidad para dar lugar a lo que hoy llamé transdisciplinariedad. Por favor, la próxima filmina. Muy bien, acá tenemos cómo se vincula lo que estamos hablando con nuestro trabajo en las ciencias humanas. Puse, por ejemplo, la salud mental, que es lo que nos interesa para nuestros niños. ¿Qué es lo que permite que avancemos en las investigaciones? Porque los autores entendieron que la transdisciplinariedad permitiría salir del caos y la complejidad a través de redes y ser más eficientes y operativas para las ciencias humanas. La transdisciplinariedad en psicología forense, concretamente, permitió pensar e integrar los saberes de la interdisciplina, proyectándonos a una nueva síntesis de saberes, y se relacionó con una posterior síntesis nuevamente y un nuevo lenguaje. Es por ello que ustedes van a ver, como ejemplo que les doy acá, el sistema neuronal de interrelaciones. Bien, hasta aquí mi fundamentación del enfoque transdisciplinar. La próxima, por favor. Históricamente, puedo decir que la temática del maltrato infantil y juvenil comienza formalmente en los años 60, pero en nuestro país comenzó anteriormente en la preocupación por la salud de los niños, y recién en los 70, se expande hacia una, digamos, preocupación no solo social, sino también judicial. Próxima, por favor. Es ahí donde debemos evaluar y ver cómo se entendió también que la conducta maltratadora se transmitía transgeneracionalmente. Pero pudimos detectar que en los enfoques había una especie de derrotero que cumplir. Nosotros partimos de la multidisciplina, que respecto al saber profundiza, respecto a la modalidad de relación con las demás disciplinas era una mera juxtaposición, yo diría aditiva, de un conocimiento al lado de otro, y la procedencia de los métodos y los paradigmas era muy estrecha, no se podía salir de la metodología
ni de la norma que regulaba el ejercicio de esa profesión. Luego, cuando pudimos integrar los conceptos sistémicos y empezamos a trabajar con la interdisciplina, vimos que respecto al saber podíamos ensanchar las fronteras. Es decir, que podíamos aceptar lo que decía la neurociencia, que a medida avanzaba nos iba dando más datos respecto desde, bueno, ¿qué les puedo decir? Desde el circuito olímpico hasta cómo atiende, cómo tiene la cognición un niño o cómo puede recordar y evocar sucesos de su infancia. Muy bien, así nos piden que trabajemos y esa es la rigurosidad que entendí desde un principio que esto debía tener. Es decir, como dicen los científicos, que haya confiabilidad académica y científica. Algunos autores actuales, como Stephen Finn, que dice que es necesario que nuestro trabajo tenga confiabilidad epistémica. Muy bien, incorporamos a nuestros protocolos técnicas psicométricas y proyectivas adaptadas a nuestro país con baremos acorde. No obstante, al comenzar a trabajar este enfoque interdisciplinar, la relación con el resto del saber era nuestra idea de poder hacer nuevas síntesis. De hecho, hemos revisado nuestros lenguajes, ya no hemos puesto determinadas palabras que eran únicas y propias del lenguaje psicológico, porque sabíamos que eso no lo iba a entender su señoría o no lo iba a entender nuestro jefe de servicio o en la escuela un directivo o una maestra. Muy bien. Bien, hicimos proyectar todas las síntesis nuevas, quisimos hacer síntesis integrativas con los nuevos lenguajes que fuimos armando. Sabíamos que no podíamos formar determinados conceptos con nuestro exclusivo lenguaje psicológico, pero lo teníamos que integrar científicamente. Cosa muy ardua, les digo desde ya, y he pasado mucho tiempo estudiando estas posibilidades. He compartido con los alumnos y ya tengo la gratificación de que muchos de ellos me han superado plenamente. Bien, partimos siempre de la tesis que en realidad nosotros no pudimos todavía, aún hoy, nos siguen preguntando a los psicólogos sobre la veracidad de los hechos. Desde el derecho se nos pregunta la veracidad de los hechos. En realidad, nosotros partimos de la tesis que implica que nuestra limitación sobre el conocimiento de la realidad real o realidad objetiva, y más allá de los datos aportados, que no son ni más ni menos que los datos sobre la realidad psíquica de los entrevistados, en realidad no podemos decir sobre la realidad vivida. Tenemos que decir o podemos hablar e inferir sobre la realidad vivenciada. Trabajando ya con el enfoque integrativo y desde las neurociencias, recibimos aportes de los conceptos actualizados de las investigaciones sobre la memoria, sobre los mecanismos que hacían determinadas o generaban determinadas modificaciones en las conductas de los niños y de los adolescentes. Y hemos visto, por favor, Filmina, hemos visto que recibimos la información de Elizabeth Loftus, que investigó sobre el proceso de la memoria, y vemos cómo en la codificación los hechos que vive la persona o un niño, vamos a ubicarlo en un niño porque es lo que más nos importó,
el impacto de los hechos vivenciados ocurren en un momento de la historia del sujeto, en una situación determinada, en un contexto de personalidades determinados y que va a producir una determinante inscripción en el proceso de guarda de la información. Esta guarda de la información va a tener todo lo que sea al momento de quererlo o poderlo evocar, si es que lo puede evocar, la posibilidad de recuperarse en un momento determinado. Ahora bien, dadas determinadas conflictivas o determinados sucesos que viven los niños, dependerá en qué momento ocurrió, cuál era su desarrollo en ese momento, cuáles eran las posibilidades de sus cogniciones, las posibilidades de su sistema afectivo, de todo lo que tenía que ver con lo relacional, de manera tal que esa evocación iba a volver a lo que el almacenamiento había guardado. Desde ya vemos en esta investigación de Loftus que al momento de la evocación, el sujeto va a modificar determinadas cuestiones del recuerdo, que las vuelve a reescribir y es lo que va a quedar de resto para digamos, el momento siguiente que tenga que evocarse. De manera que nunca una evocación, pasado el tiempo de los hechos, va a ser la misma. Gran preocupación para nosotros, porque en realidad, justamente en esa época, el derecho opinaba que todo el tiempo que un niño recordaba un determinado suceso, tenía que recordarlo igual a como le había ocurrido. Es decir, sostener el recuerdo era lo que hacía veraz un informe. Ahora bien, más allá de lo que acordamos o no con estos aportes, lo que más nos preocupó a los psicólogos y psiquiatras fueron las diferentes manifestaciones de las víctimas sobre un mismo hecho en circunstancias diferentes. Lo que decían en el colegio, lo que decían en el hospital, lo que decían en la justicia, con las consecuencias conductuales y la cantidad de entrevistas que en diferentes sistemas, ya les digo, el de salud, el de educación, bien, que tenían los niños para responder, ya que debían evocar y debían sostener y de pronto estaban incursos en procesos judiciales de familia. De modo tal que estos niños no solo se veían y se ven alterados por lo que les ocurrió, sino no solo por lo que les ocurrió, sino si les creyeron o no les creyeron sobre lo que ocurría, sino que además, cómo lo vieron, cómo sintieron ellos y sienten esta situación, cómo se sigue reinscribiendo a partir de las múltiples evocaciones que realiza. La confusión en la que se encuentran los cambios de contexto, los cambios de conducta de un día para el otro, ya no puede ver a un grupo de su familia, a un grupo de sus compañeros, realizar el deporte preferido, concurrir a determinadas tareas extraescolares, ya que ha perdido parte de su contexto o no ha podido, por situaciones reales, concurrir o estar en los mismos contextos. Las familias han sufrido cambios importantes a esta altura del siglo que se vinculan a todos los hechos sociales con múltiples sistemas y respectivos patrones culturales. Las batallas culturales de las que comúnmente hablamos y el lugar que damos a los niños y adolescentes en las mismas, parecería que paradojalmente aquello por lo que bregamos es precisamente lo contrario de lo que se hace y de lo contrario de
lo que debería opinar el supuesto experto, sea profesional o un organismo a proceder. Queda opacado el derecho de la niñez y de la adolescencia a recibir los privilegios de dichas luchas, asegurándoles a los niños, niñas y a los adolescentes el continuar con el sostén y la interlocución, contención de los adultos válidos que serían, al decir de Olivenstein en la problemática de las drogas, los que pasarían a cuidar de la salud mental. Verdaderamente, la familia y el deseo de ambos padres debería ser no involucrarlos, pero muchas veces, por más allá del deseo que tengan, lo que hace a que una causa tenga urgencia e imprescindibilidad de involucrarlos es precisamente los ataques y lo que sería la violencia física de cualquier orden y mental. Muy bien. Ahora, la próxima. Bien. Tengo sugerencias de intervención con criterio preventivo. ¿Y a qué me refiero en todos los sistemas? Educación, salud y justicia. Propongo que el equipo de psicólogos y médicos y pedagogos que intervengan en estos casos, como condición previa a su intervención en situaciones de violencia, de abuso o separaciones a veces de gran conflicto, que sepan sobre cuál es el expediente al cual pertenece, si hay un expediente familiar o personal del niño, quiénes denuncian, cuándo, dónde y cómo. Esto va a generar para el sistema de justicia puntos para peritar. Además, siempre tienen que figurar previo a cada intervención, ayer lo dijo el doctor Mizrahi, creo, y algún otro también, pero no recuerdo el nombre, informes socioambientales, escolares, médico-evolutivos y de tratamientos, ¿no? Evolución, perdón, de tratamientos. También los testimonios en la justicia, porque muchas veces cuando se profundizan los casos estos en el forense, ya esos niños hablaron muchas veces en otros lugares. De modo tal que tanto el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio de la Defensa reúnen material suficiente como para considerar o no cuál sería la manera de intervenir y con qué procedimientos se prevendría la salud mental y se evitaría la patología. A posteriori de esto, es indispensable la reunión con equipos. Tenemos que comunicarnos con los distintos sistemas a los cuales acude el niño y se supone que van a permitir la prevención de la salud mental. A partir de ahí propondremos estrategias adecuadas o sugeridas, porque no siempre podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que recordemos que estamos trabajando en transdisciplina y provenimos de la interdisciplina. Todavía hay que formar mucha gente en interdisciplina y cuesta. Así que considero que estos acuerdos previos tienen que manejarse a modo de la tarea interesantísima que hacen los asistentes sociales, que nos convocan a todos, que nos llaman, que nos preguntan y que nos dan seguridad y certeza en lo que estamos pensando. Muy bien, antes de citar al peritado, niño, niña, adolescente, a la profundización de un estudio psicológico y psiquiátrico, porque hasta ahora tenemos testimonios, se observa su actitud en cámara Gesell. Esto si es que tenemos cámara Gesell.
Si no tenemos cámara Gesell, que esta solamente la tenemos en la justicia, tenemos observaciones de docentes, observaciones de médicos, de pediatras, tenemos observaciones de asistentes sociales, los que realizan el acompañamiento de las readaptaciones de los niños al grupo familiar, etc. Allí discutimos los pros y los contras de la continuación de entrevistas. ¿Y por qué discutimos? Porque de pronto vamos a tener muchos elementos como para que surjan de otros aspectos del expediente, por ejemplo, la peritación de los supuestos victimarios, por ejemplo. De modo tal que, de acuerdo a eso, y de acuerdo a los contenidos y a la cuantificación de las pruebas producidas, vamos a ver qué posibilidades tenemos de continuar o no esas entrevistas. Por favor, la 9. Aquí tenemos estrategias sugeridas desde el psicólogo en distintos lugares en los cuales aparezca la causa de maltrato, abuso, u cualquier otra interpelación que se nos haga respecto a qué opinamos los psicólogos. Considero que es necesario la entrevista conjunta o separada de acuerdo a la situación legal de los padres, padre, madre, es posible que tengan que intervenir los abuelos y o otro familiar que lo requiera. Luego, enterarnos bien de quiénes son esas familias a través de la confección de un genograma. Estoy haciendo algo muy sintético, pero es una forma de animar a ustedes a que hagan ciertas cuestiones en los otros sistemas que a veces parecería que como un médico va a utilizar un genograma, puede que lo entienda y muy bien. Así que saber de las sucesivas manifestaciones de un grupo familiar es tan importante como saber de los antecedentes clínicos de un niño. Las entrevistas con niños, de ser indispensables y respetando sus tiempos y posibilidades, tiene que ver con la convicción de que voy a trabajar con ese niño respetando sus sentires, sus posibilidades de ser traído y de tener el evaluador el tiempo y el espacio y el material suficiente como para poderle hacer una entrevista de la evaluación de sospecha de abuso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo único que se hace en esa entrevista es preguntarle qué te pasó. Y en verdad, esto promueve otra vez esta situación de evocación que probablemente lo retrotraiga en todos sus logros al momento de verlos nosotros. Lo que es importante es saber que cuando se propone la entrevista al niño, lo primero que tiene que sentir que viene a la hora de juego diagnóstica. A partir de ahí y en función de lo que se ve en la hora de juego, vamos a utilizar los psicólogos las técnicas gráficas, las técnicas proyectivas con evaluación cuali y cuantitativa, y vamos a cerrar la entrevista con el niño contándoles lo que nos parezca en ese momento más importante de los aportes que ha podido hacer ahí, de sus creaciones si son niños muy pequeños y de sus actitudes si son adolescentes. Muy bien. Ahora propongo al equipo o al psicólogo que interviene también, yo diría, amén de estas técnicas, actualizarnos en constante
yo diría, no es la palabra investigación, sino en constante relación con las entidades más importantes en nuestro país respecto a estas tareas. Ahora, respecto a lo que ayer nos interpelaban, y realmente quiero contestar eh, a la doctora a la doctora Anzoátegui, eh, que todos los colegas dedicados a este ámbito forense recibimos formación especial de posgrado, no solamente una materia en las facultades de psicología, que es psicología jurídica y forense, que viene dándose desde la década del 95 en adelante, pero que en los últimos 20 años se ha modificado tanto y ha modificado tanto los requerimientos judiciales que nos solicitan en los tres ámbitos situaciones en las cuales debemos intervenir. Respecto a esto, y para este evento, sobre la necesidad de implementar técnicas científicas en la evaluación de estas causas por parte de todos los intervinientes en estos procesos, contamos con ellas en nuestro medio, como saben ustedes, desde hace mínimamente lo que llevamos del siglo XXI. Es más, hay posgrados y, por otro lado, para la implementación de técnicas también existen posgrados. Pero considero importante ahora hacer hincapié a los siguientes puntos a discutir de manera transdisciplinar. ¿Cómo superar estos hallazgos en los tres sistemas, en la salud, en la educación y en la justicia? Bueno, encontramos primero diferencias entre diagnóstico clínico y diagnóstico psicológico forense. Parece ser que el diagnóstico psicológico clínico no ha llegado todavía a diferenciarse bien por parte de los profesionales, todos, de lo que es el diagnóstico psicológico forense. Es necesario educar en esa diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en los expedientes tenemos diagnósticos clínicos y cada profesional emite su criterio, su diagnóstico, de acuerdo a una necesidad, a un objetivo, que es la clínica de la psicología. Al clínico le interesa lo que le pasa al paciente y cómo ayudarlo a superar esto. En cambio, el diagnóstico psicológico forense lo que necesita es averiguar, amén de lo que le pasa, por lo cual hacemos un paneo en lo clínico, a través de técnicas, por supuesto, pero necesita informar a, fundamentalmente, el forense oficial informa al juez, el forense que interviene como perito de parte informa a las partes, y está referido a su situación personal, a su actividad, no, a su afectividad, a su emocionabilidad y a su concepto sobre la situación que está viviendo. Ahora bien, la gran diferencia entre estos dos diagnósticos es importantísima al momento de integrar los expedientes. ¿Por qué? Porque esta esta forma de integrar los expedientes y aparecer en las distintas instancias de los juicios, parecería que una persona es distinta a la otra que nos están consultando.
Esto está pasando ya de manera, yo les diría, mm, normal en lo que va del siglo XXI. Venimos enseñando esta diferencia desde la década de los 90. Otro tema que encontramos con gran diferenciación para discriminar es el tema de la co-construcción adulta del discurso infantil. Desde el punto de vista cognoscitivo, los niños tienen un desarrollo del lenguaje, un desarrollo de la verbalización, un desarrollo que evolutivamente los hace más acelerados o menos acelerados, pero que nos permiten ver qué discurso puede ser en un contexto, qué discurso puede ser en otro y qué características puede tener el problema de la co-construcción adulta del discurso infantil. De modo que las entrevistas con los adultos son importantes en función de lo que arrojan los niños en la evaluación del testimonio, donde las colegas evalúan qué ocurre con la expresión y con las manifestaciones, no solo de, del lenguaje, sino también incluso de los gestos, las modalidades posturales, etc. Luego pensamos que los procedimientos de abordaje, de intervención, incoordinados por parte de los responsables institucionales en los sistemas de salud, de educación y justicia, es un tremendo problema que afecta la salud mental de los niños. ¿Por qué les digo esto? De pronto tenemos un expediente donde hay causa que proviene del sistema de salud, ya lo vieron en el sistema educativo, y ya tiene una denuncia en la justicia. Y hay niños que es la primera vez que llegan a la justicia cuando hace muchísimos años que están teniendo estas sospechas en los grupos familiares. Esto realmente se debe a que la coordinación de los sistemas que intervienen tiene que ser inmediatamente expuesta, inmediatamente denunciada o demandada o deportada. Usemos la palabra que queramos, pero pongamos esta coordinación en acto. Luego, y algo que se quejan mucho los abogados, y lo comprendo perfectamente, es la cantidad de, yo diría, tiempo que los niños permanecen en el sistema de salud, la educación y la justicia como algo que queda inconcluso, no tienen información de qué pasó con el colegio, por qué no fue más a ese colegio, qué pasó en esa psicóloga que no fue más, o qué pasó en aquel juez que le habló y que le recordó siempre en su evolución que esas palabras fueron definitorias en la evolución de su vida. Muchísimas gracias por su atención y por este impresionante encuentro. Muchas gracias, licenciada Silvia, por su apertura del día de hoy, por la presentación que hizo y toda esta temática. Ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas y tenemos una para usted del señor Carlos Andrés Stepani de Argentina y le pregunta, existen dos elementos que impactan en la memoria que son el estrés sufrido durante el hecho y fundamentalmente el otro es el tiempo. ¿Podría decirme si existe alguna otra forma, alguna otra variable? Yo le diría evolutiva, la variable evolutiva. ¿Qué significa la variable evolutiva? ¿En qué situación estuvo
al momento de ese impacto. ¿Cuál era su sistema de apegos? ¿Cuál era su realidad contextual? ¿Cuál era su posibilidad de haber entrado ya sea en la socialización primaria o en la socialización secundaria? ¿Qué grupo, qué contexto relacional tenía? ¿Cómo se relacionaba? ¿Cómo llega ese hecho a la vida del niño en este grado de evolución, en tal grado de evolución? ¿Cómo era ese niño en ese momento? Al igual que tenemos que ver si hasta ese momento tenía un nivel de resiliencia importante y ya estaba en un grado de socialización X, de un día para el otro, no puede convertirse en un chico con un atraso madurativo, por ejemplo. Entonces, la variable evolutiva es fundamental a tener en cuenta para el señor, que ahora no recuerdo el nombre que me dijo. Bueno, muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta más para usted. Es de Roberto Mazzoli de Uruguay. ¿Cuál considera que es el mayor desafío al evaluar el testimonio de niños en contextos forenses y cómo se puede superar? Bueno, el, el mayor desafío que por lo menos yo tuve fue cuando no tenía el apoyo de padres, de docentes y, por supuesto, de toda el grupo familiar que o no creían o me ponían en una situación de, a ver, tenemos que profundizar más porque acá hay un no dicho, acá hay un secreto y no me puedo quedar solo con lo que podría ser transgeneracional porque no tengo cómo comprobarlo. ¿Mm? Y mi mayor desafío tuvo que ver con eso, sinceramente. Muy bien, muchas gracias. Y tengo otra pregunta más Oh. de Susana Aguilar desde Perú. Y le pregunta, licenciada Gasilia, considerando la importancia de un enfoque interdisciplinario que usted menciona, ¿cómo pueden colaborar efectivamente los profesionales de diferentes disciplinas durante las entrevistas a niños sospechados de sufrir maltrato o abuso para asegurar un entorno seguro y receptivo para el niño? Bien, buena pregunta. Eh, ¿cómo, cómo intervendrían? Todas las disciplinas humanas tienen sus propias formas y además pueden integrar otras sin ponernos nerviosos de que van a ocupar nuestros lugares. Si a un profesor de matemática, por ejemplo, se le acerca a un niño y le pregunta cómo puede hacer tal cosa porque no le sale, por ejemplo, y lo está escuchando y le pregunta y lo mira y se pone a su disposición para lo que pregunte y no se pone mal y le pregunta cosas que a lo mejor tienen que ver con su vida personal. Este aporte ya va siendo muy importante para el niño porque encuentra interlocutores válidos que tarde o temprano van a ser las personalidades que lo van a escuchar. Y esas alertas mínimas, indispensables, ¿cómo este chico que tiene este problema no habla con el papá, la mamá, o la tía, o la abuela, o el cuidador sustituto? ¿Por qué no habla? Ya esto es un aporte. Y lo sigue, le pregunta, lo espera. Esta es la función de la educación. De modo que si el educador llega hasta ahí, si el médico hace su función, que la tiene, pero lamentablemente están todos colapsados los servicios, están colapsados incluso los privados, de modo que
sentarse a hacer una entrevista de 1 hora es ya una manera de proceder preventiva. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta más Bueno, de Cecilia te los Marchetti. agradezco, ¿eh? Sí. Sí, muy buena interacción, gracias a todos. Cecilia Marchetti de Uruguay dice, buenas tardes, doctora. ¿Qué pasa cuando el psicólogo del niño no hace bien su trabajo de investigación y su informe no coincide con la realidad que se refleja en pruebas de video o en resultados escolares y en conflictos familiares y violencia hacia el niño, y el psicólogo no saca a la luz ni denuncia al agresor ante la justicia ni detecta que el niño es manipulado para no confesar la verdad? Bien, bueno, ya me olvidé, hay mucho en esa pregunta, pero Elías, si pudiese ser, lo primero que pregunta es con relación a, si me lo puedes El repetir, psicólogo, ¿qué pasa cuando el psicólogo del niño no hace bien su trabajo de investigación y su por la informe... diferencia que expliqué. Ok, Ese punto 1 no es que no hace bien su trabajo. Él trabaja como psicólogo clínico, está tratando al niño. A ese psicólogo, y lo que diga ese psicólogo, luego lo vamos a entrevistar. ¿Mm? Pero, pero, ese psicólogo no es el encargado de hacer el estudio psicológico forense. Está la especialidad, de modo tal que sabe qué cosas puede inferir, qué cosas no puede inferir, qué cosas puede decir, qué cosas no, porque pertenecen a la vida privada de la familia. Lo que quiere saber el psicólogo forense es si existió y en qué, si existió una situación de conflicto en el niño, en qué condiciones está y qué datos le tiene que aportar al juez. Si el psicólogo forense detecta que ya ha ido a una psicóloga clínica, lo que tiene que hacer inmediatamente es pedir un informe que va a constar en autos. Y en función de eso que va a constar en autos, vamos a evaluar también situaciones que a lo mejor derivan en próximos puntos de pericia. ¿Mm? Pero momentáneamente las denuncias todavía no son llevadas a cabo más que por los sistemas de salud. ¿Mm? Los sistemas de salud reciben niños derivados de psicólogos clínicos donde hay una obligación sí de denunciar, porque todos tenemos obligación de denunciar. De modo que eh, esto que tenemos todos obligación de denunciar no es libre, no es que cualquier clínico puede ir al juzgado y denunciar. Esto es derivar responsablemente a un sistema de salud motivos por los cuales es maltratado, física, emocional o como sea. Pero la derivación es a través de los sistemas de salud, de defensorías, de lo que ustedes quieran. perfecto. Y tenemos otra En pregunta. nuestra legislación, ¿no? En nuestra legislación. Sí. Bien, bien. Tenemos una pregunta de Edna Lisbeth Orsoco. Para el caso de abuso de menores por parte de padres, ¿cómo se puede generar confianza para que puedan tocar el tema del abuso? Me imagino confianza con el niño, no, no está completada, ¿no? ¿Me la volvés a repetir? Para el caso de abuso de menores por parte de padres, ¿cómo se puede generar confianza para que puedan tocar el tema del abuso? A los padres. Confianza a los padres. Bueno, en realidad aprendimos en San Francisco, en California, en el entrenamiento en mediación, que es importante
que los padres puedan intervenir de primera instancia en su preocupación respecto a la conducta de los niños. A veces esta preocupación no está, pero es necesario que esto sea vislumbrado y es necesario que cada familia intente mínimamente verse reflejada en los expedientes. Hay padres que consideran que la visión de la justicia es unidireccional. Lamentablemente, debemos decir, de acuerdo a lo que escuchamos ayer en otros miembros de este Congreso, a veces hay criterios unidireccionales, pero la ciencia siempre triunfa, digo yo. Eh, lo que es ideológico y no lo vamos a poder modificar.